La noche era densa, envuelta en un silencio que solo pueden tener los amaneceres. Carlos ya llevaba unas horas de viaje. Había tomado la autopista interestatal casi desierta, ese tipo de lugar donde el tiempo parece pasar de otra manera. La radio del coche transmitía música suave, llenando ese vacío en la carretera. Todo parecía tranquilo, pero de la nada sintió un escalofrío, como si una advertencia hubiera susurrado en el aire. En ese momento no le prestó mucha atención, pero pronto comprendería que ese sentimiento era una señal. El reloj del tablero marcaba las 4:03 de la mañana. Carlos se acomodó en el asiento, ajustó los espejos y siguió conduciendo, con sus faros iluminando los carriles de la carretera. Pero de repente, un coche pasó rápidamente, casi zumbando a su lado, y eso hizo que Carlos despertara de su trance en la carretera. Casi no lo vio con claridad, pero algo le hizo mirar hacia el asiento trasero de aquel vehículo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que el destino le deparaba. En la ventana trasera, una mujer golpeaba desesperadamente el cristal. Sus ojos se agrandan y su boca forma un grito silencioso. Parecía estar gritando, pero con las ventanas cerradas no se oía nada. Su expresión era de puro terror y Carlos inmediatamente sintió que ella estaba en peligro. No sabía qué hacer. Era como si la carretera se hubiera vuelto más oscura, el aire más denso y el sonido del motor de su coche pareciera resonar en su mente. Algo lo empujó a actuar, a no dejar a esa mujer a merced del terror que estaba viviendo. Pisó el acelerador, decidido a no dejar que el coche desapareciera de su vista. Cogió su teléfono celular, con manos temblorosas, marcó el 911. La operadora respondió en tono tranquilo y Carlos rápidamente le explicó lo que estaba pasando. Estoy siguiendo un coche con una mujer en el asiento trasero. Parece estar en peligro, grita y golpea el cristal. Creo que es un secuestro, dijo jadeando. El asistente le indicó que mantuviera una distancia segura y hiciera fila. Carlos intentó respirar profundamente, pero la adrenalina corría por sus venas. Podía sentir el sudor en sus manos, su corazón latiendo aceleradamente, y cada segundo le parecía más largo que el anterior. Mientras mantenía el coche a la vista, las luces rojas y azules de la policía aparecieron en el horizonte. Finalmente, sintió un alivio momentáneo. Pero por alguna razón, el alivio pronto dio paso a una sensación extraña, como si algo todavía estuviera mal. La persecución duró unos minutos más hasta que los policías lograron rodear el vehículo, obligándolo a detenerse a un costado de la carretera. Carlos aparcó más adelante y salió del coche con las manos aún temblorosas. Observó desde lejos cómo la policía sacaba a la mujer del coche. Parecía estar en shock, respirando rápidamente, casi hiperventilando. Miró a su alrededor y cuando sus ojos se encontraron con los de Carlos, se quedó paralizada. La mujer empezó a señalarlo con una expresión de horror en el rostro. Él me secuestró, gritó con la voz ahogada por el miedo. Carlos no respondía en absoluto. Miró a su alrededor, tratando de entender lo que ella decía. Miró a los policías, que también estaban confundidos. Pero la mujer siguió insistiendo, presa del pánico, en que Carlos era el hombre que se la había llevado a la fuerza, que él fue quien la había metido en esa pesadilla. Pero eso es imposible, tartamudeó Carlos, tratando de explicarse. Yo fui quien te llamó. Seguí el auto. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró el reflejo en el cristal del coche que tenía al lado y, por un momento, casi no se reconoció. El rostro reflejado se parecía al suyo, pero algo andaba mal. Era como si estuviera mirando a alguien que no conocía, alguien con una expresión fría y en blanco. Sus ojos, en ese reflejo, parecían los de un extraño. Carlos intentó recordar lo que había hecho en las horas anteriores, pero una oscura niebla se cernía sobre su mente. Cuanto más intentaba recordar, más difícil se volvía. De repente, aparecieron destellos confusos en su cabeza. Imágenes de él, solo, conduciendo por una carretera, una mujer a su lado, el sonido ahogado de gritos. Pero él meneó la cabeza, negando lo que su propia mente empezaba a susurrar. La policía se acercó, cada vez más escéptica. Lo esposaron y lo metieron dentro del patrullero, mientras Carlos seguía protestando, rogando que le creyeran. Pero en ese momento, él mismo empezaba a dudar de su propia cordura.
Durante el trayecto hasta la comisaría, Carlos empezó a cuestionarlo todo. ¿Quién era él? ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que él mismo estuviera viviendo dos realidades al mismo tiempo? ¿Que el propio camino había distorsionado su percepción? Esa mañana, en medio del vacío y el silencio, sintió que había algo dentro de él que nunca había notado, algo oscuro, escondido, esperando el momento adecuado para emerger. Y mientras contemplaba el reflejo de su propio rostro en el cristal del coche de policía, lo invadió una sensación de terror absoluto. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche tranquila y silenciosa, como muchas otras, pero había algo diferente en el aire. El hospital, normalmente lleno de voces y pasos apresurados, parecía envuelto en un manto de misterio. Las luces brillantes se reflejaban en los azulejos blancos, creando sombras que danzaban por las paredes. El reloj de la pared marcaba medianoche y el único sonido era el suave pitido de los monitores. Los pasillos estaban casi desiertos, a excepción de un empleado, el enfermero Lucas, que hacía su ronda nocturna. Era un hombre alto, de cabello castaño y mirada amable, siempre dispuesto a ayudar. Mientras caminaba pensaba en cómo la rutina podía resultar monótona y al mismo tiempo llena de vida. Pero esa noche algo lo inquietó. De repente, el silencio fue roto por un ruido lejano, como si algo hubiera caído. Lucas se detuvo y miró a su alrededor, con el corazón acelerado. El pasillo frente a él estaba vacío, pero una sensación extraña comenzó a invadirlo, como si alguien lo estuviera mirando. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos, y continuó su camino. Fue entonces cuando, al doblar la esquina, vio a un hombre. El hombre estaba apoyado contra la pared, con expresión desesperada. Parecía fuera de lugar, como si hubiera aparecido de la nada. Su ropa estaba sucia y descolorida, y tenía los ojos muy abiertos, como si acabara de escapar de una pesadilla. «Por favor», exclamó con la voz temblorosa. «Necesito ayuda. Mi auto se averió afuera y se agotó la batería. Es una emergencia». Lucas, todavía un poco aprensivo, se acercó. «Tranquila, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó, tratando de entender la situación. «No tengo mucho tiempo», dijo el hombre, nervioso. «Iba a casa, pero algo no estaba bien. Solo necesito una batería, por favor». Lucas miró a su alrededor. Era extraño encontrar a alguien tan desesperado en una noche tan tranquila. Decidió ayudarlo, pero la sensación de que algo andaba mal no lo abandonó. «Vamos al garaje. Es posible que tengamos una batería extra allí». Guió al hombre por los pasillos. Mientras caminaban, el humor cambió. El aire parecía más denso y Lucas notó que las luces parpadeaban levemente, como si estuvieran luchando contra una presencia invisible. En el camino, el hombre empezó a hablar más de lo sucedido. Mencionó haber visto algo en el camino, una figura extraña, casi como una sombra, que parecía seguirlo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era común escuchar historias como esa en un hospital. «No deberías estar solo por la noche», dijo Lucas, tratando de calmarlo. «¿Qué más viste?» «No sé. Solo quería irme a casa». El hombre miró hacia atrás, como esperando ver la sombra que había mencionado. Cuando llegaron al garaje, Lucas encendió la luz. El lugar estaba en silencio, pero el ambiente era pesado. Comenzó a buscar la batería, mientras el hombre lo seguía de cerca, sus ojos nerviosos explorando cada rincón. De repente, un fuerte ruido resonó en el garaje, como si algo se hubiera caído. Ambos rápidamente se dieron vuelta. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. El hombre se quedó helado, con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?», preguntó, con la voz quebrada. Lucas dudó, pero decidió investigar. Se acercó a la fuente del ruido y encontró una caja de herramientas que se había caído de lo alto de un estante. Suspiró aliviado, pero la sensación de que los estaban observando persistía. «Está bien, eso es todo», dijo Lucas, tratando de calmarlo. Pero cuando miró al hombre, notó que algo había cambiado. La expresión de desesperación se había transformado en algo más profundo, como si el hombre hubiera perdido parte de su humanidad.
Cojamos la batería y salgamos de aquí. ¡Rápido!, sugirió Lucas, apresurándose a buscar lo que necesitaba. Tan pronto como logró hacerlo, se volvió hacia el hombre, pero ya no estaba donde debía estar. ¡Hey!, llamó Lucas, pero no obtuvo respuesta. Miró a su alrededor, confundido y preocupado. El garaje parecía más grande y las sombras se extendían como brazos amenazadores. Cuando Lucas se dio la vuelta, vio al hombre parado en un rincón oscuro, con la mirada perdida. Algo andaba mal, muy mal. El corazón de Lucas se aceleró al darse cuenta de que el hombre ya no era un simple mendigo en busca de ayuda. Parecía una figura sombría, casi etérea. ¿Qué pasa?, susurró Lucas, alejándose lentamente. La figura comenzó a avanzar, su forma se distorsionó en las sombras. «Soy lo que temes», dijo con una voz que resonó como un susurro en la brisa. «Me llamaste, ¿no?». La enfermera sintió un frío punzante recorrer su espalda. Se dio vuelta y corrió, pero las puertas del garaje parecieron cerrarse, creando un laberinto sin fin. Estaba atrapado y la presencia oscura se acercaba. Desesperado, Lucas recordó una salida. Tendría que ir a urgencias. Corriendo, cruzó los pasillos, pero los ecos de risas distorsionadas y susurros lo siguieron. Las luces brillaron con más intensidad, como si el propio hospital intentara alertarlo del peligro. Finalmente llegó a urgencias. Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucas cerró la puerta y se apoyó contra ella, jadeando. Pero la calma no duró. Las sombras comenzaron a moverse, y la figura del hombre apareció al otro lado de la puerta, ahora con una sonrisa grotesca. «No puedes escapar», murmuró. «Todos tenemos nuestros secretos y tú, querida, estás a punto de descubrir el tuyo». Con un gesto, la figura abrió la puerta de forma sobrenatural, como si estuviera manipulando las sombras. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y una ola de terror lo invadió. Sabía que no podía esconderse para siempre. En un último esfuerzo, Lucas decidió enfrentar lo que tenía delante. Se giró y gritó, su voz resonó por la habitación. «¿Qué quieres de mí?». La figura vaciló y, por un momento, Lucas vio el dolor reflejado en los ojos del hombre. No era solo una sombra, sino alguien que también había sufrido. Con un destello de empatía, Lucas se dio cuenta de que, detrás de esa oscuridad, había una historia, un lamento que necesitaba ser escuchado. «Háblame», suplicó Lucas. «¿Qué pasó?». En ese momento, la figura vaciló. La oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse, revelando rasgos humanos. El hombre empezó a contar su historia, una historia de pérdida y soledad. Lo había perdido todo en un accidente y ahora estaba atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando la paz. Lucas, conmovido por el dolor del hombre, le tendió la mano. «No tienes por qué seguir así. Podemos encontrar una salida juntos». Mientras las palabras de Lucas resonaban en la habitación, la figura comenzó a transformarse y sus sombras retrocedieron lentamente. Un suave resplandor comenzó a envolver al hombre y sonrió, por primera vez, como si renaciera la esperanza. «Gracias», murmuró, mientras la luz lo envolvía. «Solo quería que me escucharan». Y con eso, la figura se disipó, llevándose consigo el miedo y el dolor. Lucas cayó sobre uno de los bancos, exhausto pero aliviado. Sabía que el hospital seguía siendo un lugar de curación, no solo para el cuerpo sino también para el alma. Esa noche había sido una prueba de empatía y coraje, y mientras miraba el cielo a través de la ventana, Lucas se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra las sombras, sino contra la soledad y la desesperación que a menudo acechan la vida de las personas. Se puso de pie, decidido a continuar su trabajo, dispuesto a escuchar y ayudar a cualquiera que lo necesite, ya sea en este mundo o en el otro. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínense, era una noche densa y sin luna, donde la oscuridad parecía casi líquida, tragándose todo a su alrededor. Ya había conducido durante horas, cansado e impaciente por llegar a su destino, pero el camino que tenía por delante se extendía como un túnel sin fin. Cada kilómetro recorrido solo aumentaba su malestar. Sentía como si el tiempo mismo se estuviera alargando, como si estuviera atrapado en ese momento. Las farolas eran raras,
Aparecían solo de vez en cuando, y los faros de su coche luchaban por iluminar el asfalto que tenía delante. Fue entonces cuando notó algo en el espejo retrovisor, una luz solitaria a lo lejos, cada vez más brillante. Al principio parecía un coche más en la carretera, un compañero en la soledad de la noche. Pero la luz se acercó rápidamente, hasta que pudo escuchar el ruido de las llantas y el rugido del motor, cada vez más fuerte, como una bestia hambrienta que se acercaba. Instintivamente aceleró, tratando de mantener la distancia. Pero el coche que iba detrás parecía seguir el ritmo, acercándose cada vez más, hasta que la luz de los faros casi oscureció la visión. Se dio cuenta de que no era una coincidencia. Ese auto lo estaba persiguiendo. Intentó varias veces cambiar de carril, reducir la velocidad, pero a cada movimiento el vehículo negro respondía, implacable, bloqueándolo y presionándolo cada vez más. Después de minutos de tensión, finalmente logró escapar, desviándose por una carretera secundaria. Cuando lo hizo, el misterioso coche desapareció en el espejo retrovisor, como si nunca hubiera existido. Tratando de recomponerse, respiró hondo, pero el miedo aún oprimía su pecho. Cogió su teléfono celular e intentó hacer una llamada para avisar a alguien, pero la pantalla no respondía. Sin señal. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que el camino que estaba siguiendo no era el mismo. No era un camino cualquiera. Era estrecha y estaba bordeada de árboles retorcidos que parecían tocar el cielo. La noche allí parecía más oscura, más espesa. Redujo la velocidad, sintiendo que una inquietud crecía con cada metro. Intentó recordar el camino, las bifurcaciones, pero era como si todo a su alrededor fuera un paisaje interminable, como si estuviera atrapado en un lugar fuera del tiempo. La radio del coche, que hasta entonces había permanecido en silencio, se encendió de repente. Una extraña estática llenó el interior del vehículo, un sonido sordo y pesado, como si algo intentara manifestarse. Y entonces escuchó un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para ponerte la piel de gallina. La voz procedía de la radio, pero no sonaba humana. No era un idioma que él conociera. Era antiguo, gutural, como si cada palabra tuviera vida propia. De repente, vio una figura al costado del camino. Un hombre permanecía inmóvil, con el rostro cubierto por las sombras, pero el contorno de su cuerpo era visible. No parecía pedir ayuda ni estaba allí por casualidad. Era como si estuviera esperando. El conductor redujo la velocidad, pero pronto una oleada de pánico se apoderó de él. Instintivamente, supo que no debía detenerse. ¿Quién eres? ¿Necesitar ayuda?, gritó por la ventana. Su corazón latía como un tambor. La figura no respondió. Se limitó a mirarlo fijamente, sus ojos 2 puntos vacíos, sin ningún brillo. Entonces, de repente, el hombre desapareció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Pisó el acelerador, tratando de alejarse de la inquietante vista, pero no pudo llegar muy lejos. La radio empezó a emitir estática nuevamente, esta vez más fuerte, llenando el auto con una cacofonía de voces confusas. De alguna manera, supo que algo lo estaba siguiendo. Volvió a mirar por el espejo retrovisor y vio algo que le heló la sangre. El hombre estaba en el asiento trasero, sentado, mirándolo fijamente, pero con una expresión oscura, como si cargara con una tristeza ancestral. El conductor intentó gritar, pero su voz sonó ahogada. Intentó detener el auto, pero los frenos no respondieron. Todo parecía estar fuera de control, el pánico lo consumía, y el ser en el asiento trasero comenzó a susurrar nuevamente, esta vez cerca de su oído, como una voz espesa y fría. No podía entender las palabras, pero el tono era profundamente tranquilo, casi fascinante. Era como si cada palabra lo arrastrara al fondo de un pozo sin fin. Sin fuerzas, el conductor cerró los ojos y, cuando los abrió, el coche estaba de nuevo en la carretera principal, como si nada hubiera pasado. La radio estaba apagada y el reloj del tablero marcaba la misma hora que cuando se había desviado del rumbo. Respiró hondo, tratando de procesar lo que había sucedido. Estaba solo. El camino ahora estaba tranquilo y silencioso. Pero cuando miró sus manos, notó marcas oscuras, quemaduras que formaban el contorno de los dedos, como si unas manos invisibles lo hubieran sujetado con fuerza, dejándole cicatrices profundas e inexplicables. Cuando finalmente llegó a su destino, nadie creyó su historia. Algunos se rieron,
diciendo que era solo el resultado del cansancio. Pero él lo sabía. Todavía sentía la presencia de lo que lo había perseguido esa noche. Y desde entonces no ha vuelto a conducir solo de madrugada, porque sabía que algo acechaba afuera, esperando pacientemente a otro viajero solitario que se atrevía a cruzarse en su camino en el momento equivocado. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.